Hola, soy Juan Manuel González Álvarez, ingeniero electrónico y especialista en aplicación TIC. Además, soy profesor de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a realizar un objeto virtual de información para poder dar explicación a los temas que son datos, información y variable. Bueno, a continuación vamos a ver los objetivos que nos hemos propuesto para el desarrollo de este objeto virtual de información. Como objetivo general, vamos a tener nosotros el propósito de la siguiente forma: identificar conceptos básicos que permitan la caracterización de variables y el manejo estadístico de datos. Como objetivos específicos nos hemos planteado tres. Estos objetivos son clasificar diferentes variables de un entorno específico. El segundo objetivo específico es caracterizar variables de un conjunto de datos. Seguido a eso, lo que vamos a realizar nosotros es analizar la importancia de los datos en la estadística. Teniendo eso claro, vamos a empezar con el tema en cual tenemos que desarrollar. Inicialmente, vamos a hacer un tema de presaberes. ¿Qué consiste ese tema de presaberes? Hemos planteado tres preguntas para conocer si realmente tenemos la importancia de lo que son los datos y las variables, asimismo la información. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a plantear va a ser: ¿para qué sirven los datos y la información? Como segunda pregunta, tenemos cómo se clasifican los datos y las variables. En este caso, por último, vamos a tener la siguiente pregunta: ¿para qué se utilizan los datos y cómo nos pueden ayudar estos en la toma de decisiones? Teniendo eso claro, entonces vamos a desarrollar el tema. Inicialmente vamos a hablar de qué son los datos y nos planteamos de que los datos son características o atributos que me pueden describir un objeto, una persona o un evento como tal. En este caso tenemos un automóvil. El automóvil puede describirse a través de diferentes atributos, como cuáles. Por ejemplo, el fabricante. Si nosotros decimos que el fabricante o la marca nos dice cómo fue construido y de qué país puede provenir. Además, podemos hablar del modelo en la fecha de la construcción de ese mismo automóvil. Si queremos ser más específicos, podemos hablar también de un concepto, una característica como el color. Este color nos describe a nosotros una característica muy visual de lo que es el automóvil. Otro concepto es el registro de matrícula. Ese registro de matrícula es un serial que va en la licencia de tránsito y que da como registro único de ese ID del automóvil. Asimismo, existen diferentes datos que pueden ser características importantes o no del automóvil. Para ello, debemos tener en cuenta cuáles van a ser. ¿Qué es la información? La información es el conjunto de todos esos datos que describen como tal al objeto, a la persona o el evento. En este caso anterior teníamos un automóvil. La información de ese automóvil está expuesta en la licencia de tránsito. Esa licencia de tránsito tiene como tal todos los datos importantes que debe tener ese objeto como tal. Si nosotros hablábamos de personas, pues vamos a tener que este objeto va a ser la cédula de ciudadanía o su documento de identidad. Como tal, nosotros como personas tenemos características que pueden describir nombre, el apellido, número de cédula, altura, peso, y así tendríamos que la persona tiene diferentes tipos de datos. Ahora vamos a mirar qué son las variables. Las variables son entidades abstractas o espacios de memoria en los cuales podemos almacenar información y esta información cambia con respecto al tiempo. En sí, básicamente una variable es un recipiente donde vamos a almacenar un dato y lo podemos cambiar con respecto al tiempo o mantener constante determinado tiempo que necesitemos. De igual forma, vamos a mirar que las variables por su naturaleza se pueden clasificar en dos. Estas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. En sí, las variables cualitativas son aquellas
que describen cualidades, circunstancias o características de una persona o un objeto, asimismo de un evento. Estas variables, como tal, son cualitativas, es decir, que usamos palabras para poder describir ese objeto. A su vez, esta variable cualitativa se clasifica en dos tipos, una que es nominal y la otra que es ordinal. Miremos cómo se clasifican ellas a sí mismo. Las variables nominales son variables que no representan una jerarquía como tal. Esas variables nominales, cuando nosotros las usamos, describimos como tal específicamente la cualidad de la persona. Si ella es baja, alta, o quizás de pronto puede ser un nombre. Son variables de tipo cualitativo. Las variables ordinales son aquellas variables que me describen a mí como tal un ordenamiento. Se categorizan, es decir, que podemos crear una categoría y dentro de esa categoría describir si hay una jerarquía. Ejemplo de ello, podríamos hablar de la estatura de una persona. Si hablamos de la estatura de una persona, podemos decir que ella puede ser alta, mediana o baja. Quizás de pronto si hacemos la forma de curso de primero, segundo, tercero, de esa manera podemos decir que tendrían una categoría como tal, o medallería, oro, plata o bronce. De esa manera hablaríamos de forma ordinal. Hay un caso especial que ocurre dentro de esta variable cualitativa, es que podremos hablar de variables bicotómicas o binarias. Estas variables bicotómicas o binarias son cuando toma dos valores. Un valor que es falso o positivo, sí o no, o podría ser masculino o femenino. Ese tipo de variables bicotómicas o ordinales toman cuando son dos valores en sí. Continúa eso, vamos a analizar un poco lo que son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas variables que se encargan de otorgar como tal un resultado representativo a través de un valor. Es decir, que vamos a describir el resultado a través de valores numéricos. Y a su vez, esta variable cuantitativa puede decirse que está clasificada en dos tipos. Una que es discreta y la otra que es variable cuantitativa continua. Si analizamos un poco, podemos decir que la variable cuantitativa discreta es representada por valores exactos, es decir, los números naturales como tal, y no por el intermedio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar de valores intermedios, no existe un valor intermedio dentro de una variable discreta, son valores exactos, números enteros como tal. Es decir, un ejemplo de ello es cuando contamos personas. Nosotros contamos personas en números enteros. No podemos hablar de que existe media persona o que existe 3/4 de ella. Contraste a esto, existen las variables cuantitativas continuas. Estas variables cuantitativas continuas hacen referencia a valores que son fraccionados o con coma flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tomar valores decimales. Estos valores decimales, por lo general, se usan cuando hablamos que representan, en la vida real representan objetos que son proporcionales o pueden ser divisibles. Como tal, el peso de un objeto puede ser como tal no un valor exacto, sino que también puede ser valor fraccionado decimal. ¿Qué papel cumple la estadística? Los datos. Entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros vamos a hablar de los datos, para nosotros los datos es muy importante. ¿Por qué? Porque cumplen en la estadística lo siguiente. La estadística como tal cumple una función descriptiva, permite precisar las características psicológicas de un individuo y además generaliza esas características a las poblaciones de interés. ¿Qué otro papel cumple la estadística o los datos en la estadística? Para que estos datos sean útiles, deben simplificarse y resumirse con el fin de que sean entendibles para la audiencia a la que se le quiere comunicar o transmitir esa información. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos acumular un banco de datos, un banco de información y debemos hacer un procesamiento en el cual podamos resumir todos esos datos en valores muy puntuales que me permitan a mí analizar
y tomar decisiones con respecto a ello. Ahora, si queremos resolver el test de preguntas, lo que debemos hacer es escanear el QR que está presente ahí. Ese QR, nosotros lo que debemos es, con el celular, simplemente escanearlo y nos va a enlazar al cuestionario de este OBI virtual. Como conclusiones, ¿qué podemos determinar? La estadística cumple una función descriptiva que permite, digamos en el negocio, por ejemplo, el top de los productos que mejor se han vendido. Asimismo, generaliza esas características a las poblaciones de interés. ¿Qué más podemos decir acerca de la conclusión? Podemos definir lo siguiente. Al utilizar una gran masa de datos, podemos proporcionar cierta probabilidad lo que podría llegar a suceder a través de diferentes modelos matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un banco de datos y la ciencia de datos podemos nosotros estimar a través de probabilidad y modelos matemáticos diferentes eventos que puedan ocurrir. Hemos tomado la siguiente referencia bibliográfica para este objeto virtual de información. Muchas gracias.